¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Mil disculpas, tenía un pequeño problema con lo del link. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ok. Ok. Listo, retomo y mil disculpas porque teníamos una confusión en el link con la fecha. No obstante, qué chévere que estemos acá y vamos a hacer como todas las sesiones que sea productivo. Estoy leyendo un poco los comentarios que tienen y dicen que hoy debería explicar, creo. Sí, no, este pequeño inconveniente no se repite para la última sesión, que sería el miércoles, y al final ya les voy a dar los detalles de cómo vamos a hacer el cierre, ¿de acuerdo? Entonces, para no consumir más tiempo de lo que ya se ha consumido, voy a proseguir a compartirles, ¿de acuerdo? El PowerPoint de la clase de hoy. Vamos a ver, estamos aquí. Listo. Creo que hemos llegado a la sesión que para mí es más interesante y creo que es más productiva, dado a la forma en la que nosotros vemos todos esos procesos psicológicos que indirecta o directamente se nos presentan. Y en ocasiones no somos conscientes de lo que se está yendo a realizar o solventar, ¿no? Entonces, problemática personal y conducción. Vamos a ver qué nos dice, qué tenemos para hoy, ¿ok? Tenemos tres aspectos importantes. En la experiencia cotidiana comprobamos cómo ante una misma situación vial, cada usuario reacciona de manera distinta e incluso cómo una misma persona ante una situación parecida reacciona de forma distinta en momentos diferentes. Esto se debe a la influencia de diversos factores que van desde los rasgos de personalidad de cada conductor a la influencia de situaciones emocionales diferentes. Lo que hemos estado viendo en la sesión 1 y 2, que prácticamente siempre va a depender, uno, de la persona, hablando de cosas más concretas, y dos, del estado anímico en el que se encuentre. Entonces, si una persona que ha tenido un día, no ha tenido un buen día, se topa con algún tipo de siniestro, ya sea leve, grave o profundo, de accidente, obviamente su emoción va a explotar, ¿no? Entonces, la idea es de que sepamos manejar estas conductas para no llegar a algo más grande. ¿Ok? Entonces, es importante para mí comentarles que dentro de esas problemáticas y esta parte de las emociones, lo que he venido a estar recalcándole una tras otra, es que seamos conscientes de que yo como ser humano soy diferente al otro. ¿Ok? Una asociación más simple es que inclusive los gemelos, las personas que son gemelos, igualitos, idénticos, tienen gustos diferentes. Entonces van a ser personas diferentes, con un criterio diferente, un pensamiento diferente. Y nosotros, bueno, esta parte nos hace referencia a eso, de que somos personas diferentes y que debemos comprender lo diferente, lo distinto, ¿ok? Vamos a ver. Por otro lado, hay que resaltar la importancia del riesgo objetivo en el que se inscribe la conducción de vehículos, pues esta resulta para muchos usuarios una de las pocas ocasiones, si no la única, en que el resultado de su comportamiento puede comprometer su existencia o la de las otras personas. Eso es lo que les venía diciendo. Inclusive el día de hoy también les he traído unos 3 videos interesantes y una dinámica de juego para ver cómo estamos. ¿De acuerdo? No obstante, necesito que retengamos estas dos partes. Uno, la primera, somos personas diferentes y la conducta y las emociones van a reaccionar de una forma diferente, ¿ok? Dos, en este segundo apartado, que importante saber esto, que el comportamiento tiene su causa y efecto, no solamente individual, sino social, ¿ok? Tengamos presente estas dos cosas. Listo, por último, nos comenta, este fenómeno se ve favorecido por el hecho de que las situaciones viales, pese a la pretensión de su reglamentación en todos sus aspectos,
dejan amplios márgenes de decisión a los conductores, pudiendo los mismos elegir entre diversas opciones de maniobra en cantidad y calidad. Este es un contraste del manejo de emociones y de la forma en la que nosotros estamos yendo a realizar alguna acción al momento de conducir, involucrando esta parte del reglamento o normas que se tienen que seguir, porque si se infringen, obviamente la persona perjudicada va a ser el conductor a cargo de un vehículo. ¿Ok? Voy a hacer aquí un pequeño corte porque necesito, no sé si tengan papel o lápiz a la hoja, porque vamos a ir haciendo dibujos representativos en esta ocasión, ¿de acuerdo? Listo. ¿A qué quiere decir dibujos? En esta sesión vamos a dibujar, vamos a sacar todo ese talento. Así no sepamos dibujar, vamos a intentar hacer lo mejor posible, ¿ok? Vamos a seguir esta dinámica. Listo, vamos a ver. Entonces, en este primer apartado de introducción, necesito que hagan un dibujo representativo de las tres cosas que se vieron. Puedo hacer un círculo, un triángulo, algo que represente la forma en la que entendieron esta primera parte, ¿de acuerdo? Listo, me dicen, me afirman, unas manitas arriba para poder proseguir. Creo que se dejó de compartir la pantalla. Permítanme un momento. Aquí estamos. Listo. Muy bien. Espero que hayan hecho su dibujo representativo de este primer apartado. ¿Listo? Vamos a proseguir. La problemática personal. Dígame. ¿Sí? Sí, se le van los dos. No. ¿Le escucho? Víctor, le escuchamos. Ok, creo que se le prendió el micrófono. Listo, muy bien. La problemática personal. Problemática personal, tenemos tres aspectos. Todo el mundo tenemos, primero que nada, todo el mundo tenemos un problema. X, Y, Z razón, pero lo tenemos. Uno de los acercamientos para comprobar los efectos de su personalidad en la conducción es estudiar los posibles efectos que los estados emocionales, como les he venido diciendo durante todas estas sesiones, tienen en su actividad como conductores. ¿Qué quiere decir eso? A ver, quién me quiere dar un comentario sobre este primer aspecto? Una persona al azar. A ver, ¿quién quiere ser voluntario para darnos una opinión? Eric Vera, ¿tienes prendido tu micrófono? ¿Quieres participar? Sí, no, tal vez. Eric, no, sí, tal vez. ¿Alguna otra persona tal vez que quiera participar sobre este primer aspecto? Es como una retroalimentación. Recuerden que cada una de la información que estamos brindando se correlaciona con la otra. Es decir, que solamente le agregamos un elemento más como para complementar lo anterior. ¿Ok? Entonces quiero ver cómo estamos para que al final puedan hacer. Ok, Daniel Díaz, coméntanos. ¿Puede prender su micrófono? Sí. Ahí, buenas noches. Sí. ¿Le escucho? ¿Le escucho? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, pues, bueno, la problemática personal puede ser, como bien dice el título, ¿no? Problemas que la persona, en este caso el conductor, puede tener, ¿no? Al momento de conducir un auto. Pueden ser problemas económicos, problemas sentimentales, problemas de salud, problemas emocionales, ¿no? Estos podría ser, ¿no? Algo que nos afecte y en el estilo de conducción y por eso altere nuestra manera, ¿no? De estar frente al volante. Muy bien, muy bien. Listo. Me quedo con esta parte. Entonces sí estamos entendiendo que si tenemos estos problemas, problemas personales, siempre se van a vincular con las emociones. Con las emociones y lo segundo, la personalidad de la persona. ¿Por qué? Porque todos tenemos personalidades diferentes. Algunos seremos más tranquilos, otros seremos un poco explosivos, por decirlo de esa manera, o simplemente no podemos manejar cada uno de esos aspectos. ¿Ok?
¿Qué nos dice también en este apartado? Se ha comprobado que los estados eufóricos llevan a distorsiones en la percepción de las situaciones viales, de las capacidades propias que tenemos y de los comportamientos del resto de personas, del resto de conductores. Y existen numerosas investigaciones que demuestran la influencia de los estados emocionales alterados en la práctica de la conducción. ¿Y por qué es importante este tema? Creo que es muy importante que lo conozcan por dos factores. No solamente por el hecho de que están aprendiendo sobre la parte... Diego Tenesaca, ¿le escucho? ¿Sí? ¿Un comentario? Profe, disculpe, se escuchan muchas bullas que Un tengo. poco más fuerte, por favor, si es que es tan Profe, amable. buenas noches. Hay bullas que se escuchan, no, no Ok, se les listo. entiende. Parece que es de ¿Estamos algún mejor compañero, ahora? profe, buenas noches. ¿Qué tal? Dígame. Que creo que es del bulla de algún compañero porque igual no se escucha claro Ok. la... Creo que ya le pude silenciar. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, ahí sí, Ah, ok, perfecto. listo. Sí. Entonces, retomando, les comentaba que, porque es importante no solamente conocer, sino también saber de dónde surge y para qué nos sirve. Por dos aspectos. Una, porque sí estamos conociendo el tipo de conductor que vamos a llegar a realizar, a hacer. Y dos, de qué forma yo puedo manejar estas emociones y puedo que me sirvan no solamente en el ámbito de la conducción, sino en la vida diaria. ¿Por qué es importante esto? Porque en esta última parte, justamente donde dicen, estados emocionales alterados en la práctica de la conducción. Cuando nosotros tenemos alterados nuestras emociones, nosotros no podemos pensar con claridad. Y eso pasa mucho al momento de dar una prueba en el colegio, pasa mucho al momento de dirigirse a un grupo, o pasa mucho en cualquier situación, ya sea familiar, social, educativa, laboral, que cuando tú sientes cierta presión, sientes que influyen en tus emociones, en tu estado anímico, porque tú puedes estar confiado de decir, yo voy a hacer esto, voy a dar mi discurso, voy a dar mi examen, no tengo problema, estoy bien. Pero ¿qué pasa? Que siempre viene como que algo aquí en el oído, ya sea de un externo o uno propio, donde te dice tal vez no lo vas a lograr, tal vez no estás haciéndolo bien y esas cosas. De todo ese estado anímico en el que estábamos bien, se desploma y ocasiona que la seguridad, la capacidad, la habilidad que tú ya tenías para hacer alguna actividad, se reduzca en el nerviosismo. Nerviosismo que por lo general pasa al momento de ir a dar pruebas de conducción, no solamente teóricas, sino las prácticas. Y en las prácticas es donde más presión existe porque estás con otra persona que te está observando y tú, a pesar de que conozcas y sepas manejar, siempre va a haber algo que te puede incomodar. Entonces, la idea es que tengamos claro esto. Mientras manejemos nuestras emociones, todo lo demás puede ir fluyendo como tal, ¿ok? Entonces, para este apartado igual, un dibujo representativo, voy a contar 5 y al final me van a mostrar cómo nos va quedando, ¿ok? Traten de utilizar en la misma hoja estos aspectos, bueno. Entonces, 5, 4, 3, 2, 1, cambio de diapositiva. Listo, muy bien. El impacto de hechos significativos. Este impacto de hechos significativos, ¿a qué hace referencia? Ok, voy a necesitar que una persona de la sala me lea el primero que está a su izquierda, creo que también está. El de una de las situaciones, por favor. Alejandro Pozo, por favor, ayúdeme, tenga la bondad. Muy buenas noches con todos. Una de las situaciones donde más se percibe la influencia de la personalidad en su variante de afectación conyuntural es en la influencia de las alteraciones de la vida personal y afectiva de los conductores, y como éstas tienen efectos malsanos en sus resultados como usuarios de las vías. Muy bien. En esa misma, léame la segunda que está a la derecha, en esta línea. Yo mismo. Sí, por favor. Ya, en esta línea nos encontramos con los estudios que evaluaron las diferencias en accidentalidad alrededor de la ocurrencia de la pérdida de seres queridos. Se ha visto que tras desaparición de un ser querido, un significativo número de conductores se ve involucrado en conflictos y accidentes, en unas tasas por encima de las medias habituales. Ya, muy bien. Ok, de los dos hechos,
¿Qué le queda a usted? ¿Qué representación hace A ver, como mensaje? como mensaje dice que cuando tenemos algún problema o algo, la tasa de accidentes se incrementa. ¿Ya? Ajá. Ok, listo. Bueno, voy a quedarme con estas dos porque son muy correlacionadas. Estos dos puntos, efectivamente, nuestra conducta, nuestra personalidad, nuestras emociones siempre van a tener un detonante. No solamente aparecen porque sí. En ocasiones que hay estudios que se han realizado psicológicamente que hay emociones que se presentan sin motivo alguno. No obstante, siempre hay un detonante que hace que una persona tenga un estado anímico positivo o negativo. Dejémoslo de esta forma. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa que cuando existe afectación en una persona que haya perdido a otra, su estado mental no es el más adecuado. Por eso siempre mencionan y dicen psicólogos, profesionales dedicados a a la parte judicial, que siempre va a definir cómo tú estás comportándote al momento de decir alguna palabra. Entonces, si yo me encuentro con una pérdida de un ser querido, por ejemplo, yo no puedo estar consciente, es como las mamás, voy a poner el ejemplo de las mamás. Cuando las mamás no saben dónde están sus hijos, ¿qué pasa? La preocupación de ellas es acá, 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 acá. Su inconsciente es crear películas que no son correctas, su forma de percibir el momento de dónde está su hijo no es correcto. Entonces, prácticamente cuando estamos en ese estado, en estos dos puntos, hace referencia a lo mismo. Cuando no estamos claros, cuando tenemos una preocupación, cuando tenemos información, o en su defecto, cuando vamos conduciendo, por eso no es recomendable, cuando vamos conduciendo y nos entra una llamada preocupante, de desespero, de emergencia, obviamente su reacción en ocasiones, las personas lo manejan, pero en otras no. Y es donde ocasionan problemas, donde se ocasionan, perdón, accidentes. ¿Por qué? Por el afán de llegar, por el afán de no saber qué hacer, o por simplemente la tristeza que le puede invadir profundamente, que desea eh, acabar con la vida de una forma muy drástica, ¿no? Pero quiero que esta parte se entienda. Ok, dos puntos más. Este es un fenómeno achocable fundamentalmente a alteraciones atencionales debidas al shock emocional que suele llevar asociado a estas situaciones y que dificultan cuando no llega una adecuada destreza como conductores. Ya. Me dicen, no, es que tú antes me caías mal, pero ahora me caes bien. Luis, ¿quiere participar? Le voy a silenciar, pero si necesita participar o decir algo, no. Ah, ok, listo, gracias. Pero lo que acaba de decir Luis, creo que lo voy a tomar a lo largo de la jornada para que entendamos algo importante. Un campo donde resulta especialmente clara la influencia de las alteraciones emocionales sobre la conducción es la influencia que para ciertos conductores se suponen las rupturas sentimentales, lo que les comentaba. Y como durante los periodos en los que resultan más efervescentes, se detecta un cierto incremento en las tasas de accidentalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos tasas de accidentes que en ocasiones son por cuestiones externas, pero muchas de esas, por eso retomo, no sé si recuerdan, pero teníamos el 80% que son ocasionados por humanos, nunca se olviden de eso. Entonces, son ocasionados por humanos por esto mismo, porque las emociones, el manejo, la maniobra, lo hace una persona. Y específicamente en este último punto, en estos dos últimos puntos, sobre el choque emocional, sobre rupturas sentimentales, son, son dentro del rango de tasa, de porcentaje de accidentes, los que detonan más. ¿Por qué? Porque no saben manejar. Perdió una relación, salió de una relación, ¿qué pasa? De aquí vienen los efectos que ustedes lo conocen muy bien. Ya sea por felicidad o tristeza, las personas toman, conducen, reciben llamadas o simplemente no le hallan un sentido común a la vida propia, pero tampoco a la de los demás. Entonces no es algo pertinente y hay mucho en este momento que reflexionar. Entonces, yo quiero ser esa clase de persona, la persona que no maneja sus emociones y simplemente se da por vencido y quiere que todo termine. O soy la persona que lo asume, lo enfrenta
y le busco una solución positiva para que todos esos procesos no lleguen a tener algún tipo de efecto contradictorio o en su caso, una consecuencia grave a lo largo, ¿ok? Entonces, espero que estemos entendiendo esta parte de los hechos porque es muy importante. Eso, algo resumido del dónde surge, ¿no? En cuanto al manejo de las emociones y del por qué se da. Entonces, espero que, bueno, en 5 segundos vamos a hacer el dibujo que les había comentado. Impacto de hechos significativos como tema y vamos a dibujar. En 5, 4, 3, 2, 1 y voy al siguiente. Ahora bien, el impacto de la conducción en las personas. Tenemos 3 aspectos importantes. Tenemos 3 aspectos de impacto. El primero que es la autonomía que se pretende conseguir, o por lo menos que resulta accesible gracias a la tendencia y el uso de automóviles. La sensación que tienen muchos conductores de que gracias a sus vehículos pueden moverse con cierta libertad resulta un poderoso aliciente referido a la conducción. Lógico, lo que les decía, por necesidad o por querer ahorrar o tiempo o dinero, yo sí aprendo a manejar. Me traslado, voy por mis necesidades, busco mis intereses, motivaciones, y yo voy. Entonces, ¿qué genera autonomía? Autonomía, propia y todo esto. Punto importante. Otro, incorporar al individuo la responsabilidad inherente al uso de vehículos automóviles. Ese es otro, porque muchas de las ocasiones no suelen tener esa atracción o concientizar sobre el tener un vehículo. Las personas que no conducen, y yo de hecho, ahora último, hice un viaje y donde conversaba con una persona ya adulta que decía que nunca le llamó la atención conducir, que prefería estar de acompañante, pero que no le llama la atención. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Ocasiona que no vea que cuando se va en carretera existen muchas responsabilidades. Yo recuerdo que le decía, porque me decía, ¿por qué prendes, sobre todo en la noche, por qué prendes las luces, por qué apagas las luces si las puedes mantener encendidas todo el tiempo cuando conduces en la noche? Entonces, obviamente, le expliqué, le dije que nosotros tenemos que, bueno, como parte de la parte reglamentar a la hora de conducir, es como ley innata, pura, natural, el hecho de bajar las luces altas cuando viene un carro de frente, porque molesta la visión tanto del conductor que viene como del conductor que va. Entonces es algo natural que tú haces, pero las personas que no saben sobre este tema lo ven como, de hecho me decían, pero no las apagues, tenlas prendidas todo el tiempo, porque me decía, es que yo no puedo ver la persona que estaba acompañando en el carro. Y yo en plan de, claro, sí entiendo que se te hace raro o extraño, pero tienes que entender esta parte también. Entonces, a ese punto se dirige esto, ¿no? Incorporar al individuo la responsabilidad y que sea pues natural. Inherente quiere decir esto, que sea natural, que se apegue, que sea algo como saber que tienes que cepillarte los dientes o sabes que algo cotidiano que está pegado a ti y no te lo puedes quitar, ¿no? Listo. Básicamente esa es la idea central de esta parte. Por último, tenemos que hay que tener en cuenta que para muchas personas, y especialmente los jóvenes, de hecho esta persona que les comento es una persona de mi edad, pero que nunca ha estado en contacto con esta parte de la conducción. Que la conducción es la única situación de responsabilidad en su vida cotidiana. De ahí que una buena práctica de la conducción tiene un valor reforzador de su ego, pues se demuestran capaces de llevar adelante una tarea importante. Y de hecho ese es otro punto que se debe saber. No por el hecho de que yo sepa conducir, lo que se decía en la primera sesión, voy a confiarme. O voy a alzar mi ego, es como que sí, yo puedo manejar por la carretera, yo puedo manejar largas distancias, largas horas, yo puedo hacer esto, yo eso. No, porque a pesar de que tú lo hagas, nunca debes confiarte por los eventos en tu entorno que se pueden presentar sin previo aviso. Entonces, es importante tener en cuenta que la responsabilidad no solamente queda en que yo sepa conducir, sino que viene la responsabilidad de saber mecánica básica, de saber por qué, de saberse las leyes de tránsito, de saber cuándo actuar o cuándo
ser consciente de que no estoy conduciendo bien. ¿Por qué? Porque eso me sirve a mí como persona para ser responsable, no solamente decir puedo conducir, cuando en realidad no solamente se trata de eso, sino que nosotros tratamos de involucrar todos estos procesos de conciencia, reflexión, de crítica. Y al final tener pues un proceso educativo, un proceso de conducción proactivo, ¿ok? Y sin consecuencias. Muy bien. No sé si es que a esta parte le hicieron el dibujo, le copiaron les comparto tal vez de nuevo la pantallita. Me confirman sí, no, tal vez hicieron nuestro dibujo. Creo que sí. Ok. Vamos a proseguir. Les voy a compartir ahora un video sobre esta primera temática que les puede ayudar a reforzar los aprendizajes de este entorno, ¿ok? Entonces, permítanme un momento. Que si no tienen algo claro, por favor me lo pueden hacer saber para yo estar también pendiente, ¿ok? Y si quieren intervenir haciendo algún tipo de comentario o algo, de igual forma. Voy a abrir este espacio de 1 minuto para poder hacerlo, ¿ok? Si no, tal vez. Estoy pendiente, me avisan. Profe, Sí, le escucho. usted dijo sobre eso del dibujo que puede ser, sea un triángulo, un cuadrado, un círculo, ¿verdad? Sí, eso les digo. En esta sesión lo importante, bueno, aparte de lo que estamos retroalimentando, comentando, es importante que ustedes en una hoja hagan una representación de la temática. En la introducción tuvimos 3 aspectos y yo les simplifiqué en 3 ideas principales. Cada vez que estemos haciendo esto, hacer un dibujo representativo, qué sé yo, si es que en la primera era sobre la importancia de saber manejar las emociones, ¿qué hago? Tal vez hago una carita feliz y triste, que es lo que me quede, ¿no? Es algo muy, muy, muy chiquito representativo. Es un ejercicio que para mí me sirve y al final las personas que deseen me lo pueden mostrar en cámara para yo ver de qué forma estamos captando este contenido. Porque a mí me gusta que el contenido sea no solamente teoría, sino que sea como un poco más significativo. Y esta representación de dibujos les va a ayudar a ustedes mucho a representar estas ideas, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos era por ahí. ¿Alguna otra duda o inquietud en este punto antes de pasar al siguiente? Ok. Buenas noches, profe, disculpe. ¿Sí le escucho? Sí, ¿no me puede ayudar con el tercer punto que nos dictó sobre la problemática personal que no alcancé a copiar, por favor? Tercer punto sobre problemática personal. Ok, le comparto pantalla un momento. ¿Qué punto? ¿El de existen numerosas investigaciones? ¿O cuál? ¿O el título? ¿Cuál desea? Porque aquí tenemos la problemática Lo que usted personal. dijo resumido, el del Ok, primer. desde el primero. Desde este de aquí, porque esta es la primera presentación. Sí, sí, esa, sino que yo, la tercera no, como nos dio un resumido, la tercera no le pude copiar. Ok, la idea central de esta es, bueno, es un contraste entre las dos, pero esta define en que la personalidad se define a partir del control de las emociones y el entorno en el que se encuentra la persona. ¿Ok? Básicamente es esto. Entonces, déjenme ver un ratito. Ok, creo que voy a dejar el video para la siguiente para no cortarles mucho tiempo porque tengo otras diapos que presentarles. ¿Ok? Entonces, espero que hayamos quedado claros para proseguir, ¿ya? De acuerdo. Entonces, tenemos el riesgo y el tráfico, que es uno de los videos que ya les voy a presentar, que les va a llamar la atención. Pero creo que las personas que han estado de acompañantes o ya conduciendo van a tener noción o idea de lo que ocurre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el riesgo? Bueno, antes de que me digan, alguien que infiera, que quiera decirme qué es el riesgo, sin haber leído antes ni consultarlo en Google. Tal vez alguien voluntario, a ver, voluntaria, que me diga qué es el riesgo. Le escucho, puede prender su micrófono si desea.
para que me comente. Buenas noches. El riesgo yo lo entiendo como una alerta, como una posible situación que se puede dar y puede afectar de manera significativa, ya sea una persona o un entorno. Ya, muy bien, gracias. Otra persona que quiera acotar. Gracias, María. María Gabriela Campos. John Rodríguez, ¿te escuchamos? Buenas noches. Yo entiendo que el riesgo es la consecuencia a algún evento o actividad que realicemos. Ya. Muy bien. Listo. Ya les voy a compartir. Vamos a ver acá. Eduardo Hurtado, ¿quieres comentarnos algo más antes de proseguir? Sí, para mí riesgo es una decisión que tomamos que no es habitual y que podría afectar positiva o negativamente a lo que hacemos. Ok, listo. Muy bien, gracias. Sí, de hecho tienen esta mezcla de ideas que es muy importante. Y bueno, el riesgo es la comprensión del término, se mezclan muy diversas aceptaciones que van desde el puro cálculo de probabilidades, como es el caso de la probabilidad de que al tirar un dado aparezca el 1. 2. La percepción de la mayoría de los sucesos y entre ellos los accidentes de tráfico que ocurren. Resultan una mezcla de casualidad y casualidad. Y puesto que en el azar está presente en la mayoría de los acontecimientos, la teoría de probabilidad ha tenido un papel importante. Y por último, naturalmente que la percepción, no se olviden nunca de esa percepción, del riesgo depende de nuestra percepción de la probabilidad. Y aunque la probabilidad sea objetivable desde la ciencia de las matemáticas y las estadísticas, no debemos olvidar que nuestra percepción de la probabilidad y por lo tanto del riesgo difiere en algunos aspectos. ¿Por qué? Aquí tenemos dos aspectos importantes que creo que deberían apuntar. Uno, que el riesgo se basa en la probabilidad. Y dos, que esta probabilidad está regida por la percepción. ¿Ok? Entonces, para no perdernos mucho en este aspecto, los dos elementos importantes. Que el riesgo es la probabilidad de algún siniestro que a lo mejor yo puedo prevenir o que en ocasiones se me va a salir de las manos. Como menciona aquí, es una casualidad. Es una casualidad y casualidad. Entonces, lo importante de este aspecto es esto, de que cuando hablamos de riesgo, no es una decisión que nosotros tomamos, es la prevención que podemos hacer. Prevenir sí podemos, pero decidir que va a pasar o no va a pasar el riesgo, no. ¿Por qué? Porque es una probabilidad. Porque yo en una carretera a una velocidad considerable, en una distancia considerable, siguiendo todos los protocolos, y veo, como les comentaba en algún momento y como dijeron en una de las reuniones, si yo veo que el semáforo está por cambiarse a rojo y en color amarillo yo cruzo, la probabilidad de que ocurra un accidente, un siniestro, puede ser alta. Porque el otro conductor que tiene ya el paso se confía y acelera. Entonces, ahí ocurren muchas cosas. Uno, que la percepción debe ser amplia, porque yo debo percibir, tengo que analizar las consecuencias de mi accionar, de mi afán o del no manejar muy bien este aspecto de concentrarme a la hora de conducir. ¿Ok? Entonces, básicamente el riesgo se basa en esto. La probabilidad y la percepción. La probabilidad, por un lado, de lo que puede llegar o no a ocurrir, y la percepción es de las cosas que se me anticipan a mí. Yo digo, ok, estoy en una vía donde hay un pare próximo, pero yo no me puedo pasar ese pare porque de mis lados izquierdo y derecho puede venir algo, entonces yo percibo. Eso es algo muy como por deducción, ¿no? Entonces, yo percibo que puede llegar a ocurrir algún siniestro, pero la probabilidad es como que, no, yo cruzo y si es que nadie cruzó de mi lado, bien, y si no, pues también. Entonces, más o menos se basa en ese equilibrio, ¿de acuerdo? Para ello, ahora sí les voy a compartir este pequeño video, que creo que es muy importante, porque aquí tenemos tres aspectos de las
la información anterior con la actual, ¿ok? Entonces voy a ponerle play. Permítanme, déjenme ver si tiene audio. Sí, sí tiene audio. Ok. Entonces le voy a poner play para que lo visualicen y puedan ustedes sacar estos aspectos que les dije, ¿ok? Sobre la parte de inseguridad al momento de conducir, porque aquí se presenta mucho esto, de la percepción y de las probabilidades que tiene, ¿ok? Entonces, aquí vamos. Permítanme. Ponerlo en marcha. Y luego... ¿Pisarlo a fondo? ¡No! ¡No! ¡Dedo gordo! ¡Oh, por Dios! ¡Cielos! ¡Oh, no! El primer cruce. Por favor, dime que sabes qué hacer en el primer cruce. ¡Izquierda! ¡Oh! ¡Derecha! ¡Oh, cielos! Es magnífico, Bob. Lo estás haciendo muy bien. Allí está la meta. Es increíble. Has demostrado una mejoría superior a cualquier otro estudiante. ¿Cuál es tu secreto? ¿Un radio en tu cabeza? Oh, y bajo ese sombrero hay una especie de antena. Oh. Y algún sujeto a kilómetros de aquí te está dando todas las respuestas. Oh, sí, pero eso sería hacer trampas. ¡Hacer trampas! Ok, muy bien. Voy a darle por término. Listo, ahora sí quiero que personas me comenten qué apreciaron del video, qué pueden correlacionar de estos dos primeros apartados que hemos estado viendo para poder darle una progresión significativa, ¿ok? Que tal vez 2, 3, 4 personas, no sé, ¿quién se anima? ¿Quién alza la mano? ¿Quién prende su micrófono? Coméntenme. No sean tímidos, ya nos queda una sesión más, esta es la penúltima, así que convivamos un poquito más. O voy a hacer dedocracia. Dedocracia. Por ejemplo, no sé si es que se encuentra en la sala el compañero, a ver, se llama Garáfalo Saltos Elvis. No sé si es que nos quiere ayudar, no sé si visualiza el video. Es una persona que me están saliendo aquí al azar. Tal vez Jim Pool Cedeño quiera comentarnos algo, creo que sí nos ha estado comentando. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Hola. Lo que visualicé el video fue que, como todos sabemos, Bob Esponja nunca pudo pasar el examen de conducción, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay personas que también no pueden pasar el examen y tratan de hacer trampa, como el tema de las licencias, ¿no? Que no sé si han escuchado mucho que hay licencias que las sacan, como quien dice uno vulgarmente, por debajo de la mesa, ¿no? Y entonces muchas veces al no prepararnos o al no querer ir a un curso de conducción porque no tenemos tiempo, entonces esto puede ocasionar accidentes de tránsito. Y ya luego cuando nos ha pasado algo es cuando recién nosotros tomamos conciencia de decir, ¿por qué lo hice? ¿Por qué no me preparé? Porque todos estos aspectos, como se venía hablando en clases, todo viene correlacionado, desde estar atento, desde las emociones, desde nuestros problemas personales, saber dominarlos al momento de estar en la conducción, ya que todos somos personas diferentes, ¿no? Cada quien tiene una manera de conducir, entonces es ahí donde nosotros tenemos que hacer conciencia un poco de saber que, bueno, vamos a hacer un esfuerzo de aprender
porque nadie nace sabiendo todo, entonces tenemos que también aprender a ser un poco más responsables en ese tema. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más tal vez que quiera aportar algo más? ¿Qué contraste le hacemos de lo que vimos del video y de lo que hemos visto el día de hoy? Lo que tenemos que terminar de ver. ¿Alguien? No, sí. Si no, voy a proseguir y bueno, vamos retomando, ¿ok? Listo. Sí, efectivamente concuerdo con el compañero porque básicamente tenemos dos aspectos, tres. Uno que, si se dieron cuenta, iba como que fluyendo todo, fluyendo todo, fluyendo todo. Normal. Estaba controlado, las emociones del personaje estaban controladas. ¿Qué ocurre? Que cuando ya, obviamente, las formas, las formas en las que estaban realizando no eran las adecuadas, ¿no? Pero era como una forma de hacerlo para adquirir algo, ¿ok? Entonces, es importante que cada uno de nosotros seamos conscientes de eso, de que a veces no es necesario que nos estén diciendo, orientando, sino que tenemos esa seguridad, pero luego nos entra como que el nerviosismo, luego después de tener esa seguridad, algo puede quebrantar, algo externo, algo personal, algo del medio, que trunca este hecho de poder realizar las actividades que por lo general se hacen, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Ahora, enfoques teóricos del riesgo en el tráfico. No sé si es que hicieron de esta parte de qué es el riesgo y el riesgo como tal, y como el dibujo representativo, por favor. Lo hacen ya, es sobre esto. ¿Listo? Ok. Para proseguir con el de acá, sobre los enfoques teóricos del riesgo en el tráfico. Tenemos la teoría homeostática de compensación del riesgo, la teoría del riesgo cero, la teoría de la evitación de la amenaza. ¿Qué quieren decir estas tres? Bueno, la primera sobre esta teoría homeostática de compensación desarrollada por Weil, los conductores se ajustan a su comportamiento en función de un nivel de riesgo aceptado, por el simple hecho de decidir comprarse un coche y conducir. Las personas saben que corren un cierto riesgo que en parte depende de su comportamiento, y el conductor sabe que puede variar su comportamiento para hacer aumentar o disminuir el riesgo subjetivo. ¿Qué quiere decir traducido a otras palabras? Que en esta teoría se basa en la conciencia reflexiva de la persona, porque esta persona es consciente de que va a comprar un auto y que si no logra manejar sus emociones, sus conductas, su personalidad a la hora de estar en el volante, tiene dos consecuencias. Una, muy personal o individual, que es el daño de su propio carro que adquirió, el daño a su cuerpo. Y dos, los factores sociales, ya sea que dañó algún poste de la calle pública o se fue contra una casa de una familia y ahí ya afectó obviamente a otras personas, ¿no? Entonces, básicamente este es un análisis sobre que la persona es consciente de lo que está haciendo a la hora de adquirir un auto y conducir. Punto. No hay otras culpas, por decirlo así. La teoría del riesgo cero. Según esta teoría, los conductores no aceptan un nivel de riesgo determinado, sino que procuran conseguir que el riesgo sea cero. Hace referencia a una persona que al momento de conducir es muy precavida, muy meticulosa, que está muy alerta. Es decir, que cada uno de los procesos que realiza, inclusive yo conozco personas que no les gusta llevar en el carro la música, sino más bien dicen, no pongas música, no me hables, no esto, porque está como que centradísimo. Es muy bueno porque reduce este nivel de riesgo, pero en ocasiones esto convierte a la persona o le genera más tensión o estrés. Entonces, por eso siempre procuran estar así. ¿Ok? La última, que es la teoría de la evitación de la amenaza. Esta teoría, elaborada por Fowler, resulta de la aplicación de la teoría del aprendizaje a las contingencias del tráfico. Según Fowler, aprendemos a arriesgarnos más o menos según nuestras conductas de riesgo, hayan sido más o menos reforzadas por consecuencias positivas o negativas a lo largo de nuestra vida. Dicho en otras palabras, esta teoría se basa en la experiencia que una persona ya tuvo durante la carretera, ya sea buena o mala. Es decir,
Y ahí es donde entra otra vez esta parte de la confianza, de ser confianzudos, de cegarnos por nuestro ego o las habilidades que ya poseemos. ¿Por qué? Porque si yo ya tuve un accidente que fue algo muy, muy brutal, en ocasiones ocurre esto, que fue algo muy, muy fuerte. Muchas personas son conscientes, vuelven a conducir, muchas de ellas ya no vuelven a conducir, pero otras que toman la decisión, conducen, pero regulan su manera de conducir. ¿Por qué? Porque ya tienen un antecedente de que les puede volver a pasar. Quedan con ese, dicho en otras palabras, trauma. Lo hacen, entonces lo regulan, están más pendientes, están más alerta. Y hay otras que en cambio que cuando tienen igualmente este tipo de accidentes, como diríamos coloquialmente, no le importa y simplemente en vez de bajarle, le sube o se mantiene. Entonces es algo que nos da mucho que pensar y me centro mucho en esta teoría porque los conductores actuales, futuros o pasados son así y se van a encontrar mucho. Lo importante es que sepamos equilibrar esto. Y creo que, como les dije, el objetivo de estas sesiones es eso, de que usted sea consciente de que pueda equilibrar su conducta, su personalidad y sus emociones. Para vivir en paz, para que estén ustedes en paz y que este proceso de conducción no sea de tensión ni de estrés. En cierto rango, porque es inevitable que no sea de tensión ni de estrés, quiero decir, ¿ok? Entonces, espero que hayamos comprendido estos tres aspectos que son muy importantes. Y por favor, pueden hacer el dibujo representativo, ¿ok? Listo. Vamos a ver. Ahora voy a pasar al siguiente apartado. A ver, este video de aquí le voy a dejar para la que viene, ¿ya? Listo, vamos a ver, aquí estamos. Listo. Entonces, ahora bien, de todo este momento, ok, listo. Tenemos otros aspectos importantes sobre la acumulación de intereses y limitación del campo. Tenemos 5 aspectos que analizar. El primero sobre el entorno. Nuestra sociedad es altamente vehiculizado, en el que los radios de vehículos por población se han incrementado de forma muy significativa en los últimos años. La relación que se hace es que el aumento de la población tiene como consecuencia el aumento de vehículos. De igual forma, en el uso de los vehículos es muy alto, pues el uso de vehículos de motor resulta hoy en día muy significativa entre amplios sectores de la sociedad. Es decir, bueno, me comentaron, bueno, no sé, personas que sean, creo que habían personas de Guayaquil, tal vez de Manabí, de Quito, no sé. Una persona que sea de cada ciudad, me interesaría mucho saber, hasta estos 2 apartados, cómo perciben esto. ¿Hay aumento, disminuye? ¿Qué ocurre? No sé, primero una persona de la costa que sea de Guayaquil o Manabí, tal vez. Manda. Lupe. Lo que yo percibo es que así como hay bastantes carros, también hay bastantes motos. En muchas ocasiones yo he visto que las motos zigzaguean en medio de los vehículos, al menos en el caso de mi papá, y por lo general pasa por la derecha y el pobre tiene que estar adivinando qué es lo que va a hacer la moto. Y muchas veces son los repartidores, ¿no? Esos están con el tiempo y uno toca adivinar qué es lo que va a hacer la moto. Otras veces también el señor del frente no avisa con las luces que va a virar a la derecha y tiene que la persona estar adivinando qué es lo que va a hacer el automotor de delante, o sea, el chofer. Eso ha ocurrido muchas veces, a menos cuando es horas pico, porque está todo el mundo apurado por querer llegar, o no cogen la sección de la calle que les toca para virar, sino que de acá se cruzan hacia el otro lado. Sí, muy bien. Eso pasa en Guayaquil, ¿verdad? Sí, mucho. Enseguidísimo. Eso lo he visto yo no solamente en taxis, sino en buses, yo lo he visto en motos, hasta, para no hablar mucho, hasta en bicicletas. Hasta las bicicletas están metidas allí. Y ahora último andan con estos monopatines también y las motitos esas eléctricas, que ahora también están
Listo, invadiendo lo que es el carril prácticamente de automotores. muchas gracias. Tal vez una persona que sea de Quito, no sé si es que habrá una persona de Quito o de alguna otra provincia donde se visualice mucha cantidad de vehículos. Alejandro, le escuchamos. Sí, yo soy de la ciudad de Quito y aquí el tráfico es insoportable. Cada Verónica año, Vázquez. Sí, continúa. cada año aquí en Quito la cantidad de vehículos es exageradamente grande. Entonces, cada año que pasa sigue subiendo el patio automotriz y es casi imposible el tráfico. Y viene todo lo que hemos visto anteriormente. Estrés por tráfico, tanta cosa. Muy bien. Listo, gracias. Ajá. Verónica, contigo cerramos. Sí, como decía, yo también soy de Quito. Sí, como sé, el tráfico también hay en el centro histórico es full. Entonces sí, incluso hay personas que están en de apuro y quieren ellos salir más primero y a veces hasta por eso producen choques. También hay motociclistas también que igual se meten por el punto ciego y pues a veces no le ven, les accidentan, etcétera, de cosas que pasan aquí también. Muy bien, gracias. Es muy importante que sepamos esto porque estamos haciendo una conciencia, un proceso reflexivo que como usted, por eso me gusta mucho interactuar y que comenten cosas que ven, porque de alguna u otra manera la parte teórica siempre queda como que teórico, pero cuando ustedes están en la realidad, o sea, en la parte práctica, ustedes se dan cuenta de todos estos procesos y dicen, ok, sí, entonces relaciono esto, relaciono lo otro, entonces, ¿qué hago yo? Yo ya empiezo a generar un proceso mental que me ayuda a evitar, bueno, o en su defecto, que es lo que no se trata de hacer, a aumentar o a disminuir estos procesos, ¿no? Entonces, depende mucho y como ustedes lo acaban de mencionar, sí, es muy complicado. Inclusive hasta en los pueblos, en las parroquias más pequeñas, se producen estas situaciones. Pero este uso vehicular se lleva a cabo por unas vías determinadas que, pese a su mejora cuantitativa y cualitativa, no pueden siempre dar respuesta al anhelo social del desplazamiento fluido y de seguro. Otro fenómeno que tenemos que tener en cuenta es la creciente complejización de las soluciones viales hasta épocas recientes. No siempre las vías están bien, no se ponen a construir, o bueno, nunca tenemos estas anticipaciones que son importantes para nosotros poder estar confiados a la hora de manejar. Aquí se involucra mucho esto de 2 o más carriles, sobre todo en las vías para ir a Guayaquil o para salir de las ciudades grandes, ¿no? Que por lo general suelen tener. Todo esto ha cambiado en las últimas décadas en las que se han propuesto soluciones viales más complejas que teniendo mucho sentido dentro de una lógica de fluidez. Bueno, a pesar de que existan estas partes muy importantes de que, claro, sí lo meditan, bueno, en Guayaquil por lo general existen carriles muy grandes, pero aún existiendo carriles muy grandes existen este tipo de accidentes, existen este tipo de acumulación, de limitación. ¿Por qué? Por la imprudencia de los conductores, por la imprudencia de las motos, y creo que este es un punto muy importante que debemos siempre recalcar y creo que tenemos que tener conciencia. Nuestros carros tienen siempre un punto ciego que hace que en ocasiones no veamos a las motos, que son las más imprudentes, que se meten por los lados, que cruzan, que rebasan por la derecha y que no anticipan esas cosas. Entonces, a pesar de todo ello, esto nos sirve para ser más conscientes de las consecuencias que estamos yendo a tener, directa o indirectamente, ¿ok? La articulación normativa, ¿qué nos dicen estos procesos? Que hay un aspecto fundamental en la norma de tráfico en su carácter predictor del comportamiento propio y de los demás usuarios. La norma no solo me indica en qué margen ha de llevarse a cabo mi actuación vial, sino que me anuncia cuál debería ser el comportamiento de los demás usuarios. Es decir, lo que les decía en algún momento. Yo soy responsable, yo conozco, la otra persona debería tener esa corresponsabilidad de ser consciente de las acciones que está yendo a realizar. ¿Ok? Y por último, pues si no podemos suponer un comportamiento de los demás usuarios que no sea conflictivo con el nuestro, realmente nadie se atrevería a salir a las calles. Entonces, creo que es algo, este último punto es muy importante, porque si no suponemos esos comportamientos de los usuarios, es decir, si no hubiera una normativa que diga, ok, tal persona también tiene que conducir como yo, ¿no?
Obviamente todo el mundo entraríamos en un conflicto de inseguridad de no, yo no voy a salir porque nadie va, todos van a hacer lo que deseen y no voy a tener la seguridad de tener algo en que respaldarme, de decir, no, es que tal persona tenía que estar en la misma sintonía que yo. Porque cuando estamos en conducción se supone, se asume que todos tenemos que tener claros aspectos importantes a la hora de conducir o estar en la vía. Como les comentaba este ejemplo de que cuando yo conduzco de noche y viene un carro de frente, yo apago las luces altas por las bajas, porque es como una regla recurrente en los conductores que debemos aplicar. Muchos de ellos no la aplican, les comento, porque inclusive cuando le pestañeas con los focos, no hacen caso y siguen de largo, entonces te afecta a ti. En muchas ocasiones personas cogen y también lo mantienen, otras simplemente se decepcionan, pero hay también otra de las consecuencias que también vimos. Por ejemplo, que no apagan las luces porque las luces bajas no están bien. Entonces, es como que esa conciencia entre que ser conductor no quiere decir que solamente voy a conducir, sino que tengo que saber, conocer cómo está el auto, el vehículo y que tengo que yo hacer a la hora de conducir. ¿Ok? El otro aspecto, lo que hemos estado siempre viendo, y esto es como retroalimentación. Bueno, esta retroalimentación la voy a hacer desde este video de acá. ¿Ok? Si nos estamos extendiendo un poquito es por el tiempo que perdimos al principio en la pérdida de link, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, el día de hoy sí les molesto que se queden un poquito hasta terminar toda esta parte, ¿ya? Espero que no se molesten. Vamos a ver. Listo, vamos a ver estas acciones. Perdón, si está adelante el video. Ah, los alemanes, uno no puede enojarse con ellos. Bueno, no quiero ser aguafiestas. Una cerveza no me hará daño. Oh, ¿no es un poco grande? Bébela despacio. ¡Despacio, despacio! ¿Nunca has caminado sobre zancos? No es tan grandioso. Sí, ya lo dijiste varias veces. ¿Por qué la gente se preocupa tanto? Todo tiene solución. Ese es un buen punto. Dulces sueños, mi ángel ebrio. Aquí no. Ay, pero que no. Ay, no puedo conducir así. No. Oh, esperen. No debo hacerme caso. Estoy ebrio. Sí. Recuerda las reglas para conducir ebrio. Conduce lento, pero no tanto. Bebe un refresco de cola para estar alerta. ¿Qué está? ¡Ay, buen trabajo, control de crucero! ¿Ya llegamos? Ya pronto, hija. ¡Ah! Oh, por Dios, si tengo una infracción de más, me quitarán la licencia. Ok, listo. Este video, bueno, lo he traído al día de hoy porque es una forma de ir sintetizando, cada uno de los aspectos que hemos visto o, bueno, compartido hasta esta tercera sesión. Quiero una persona que me diga por qué. Para ya ir cerrando nuestra sesión del día de hoy, ¿ya? Quiero una persona que me diga del por qué. Así al azar. Prenda su micrófono, alce la manito, estoy pendiente, no sé. Vamos, anímense. ¿Y alguien que se quiera animar? Sí, no, tal vez. ¿Sí? Yo creo que porque uno a veces estando en ese estado de etílico, a veces uno se confía que sí se puede conducir, pero en realidad no es así, ¿no? Y es una irresponsabilidad de uno manejar en ese estado que se está. Por eso Muy se bien. producen accidentes. ¿Ya? Muy bien. Me quedo con ese comentario. ¿Por qué? Porque esto nos hace y nos vincula a estos dos aspectos y a otros más que estamos por terminar en esta sesión número 3. Primero, en la parte social e individual, que la tensión producida por el ajuste del individuo a la realidad social es uno de los problemas, como les decía, que siempre vamos a tener porque somos personas sociables, porque todo en nuestro alrededor influye en nuestros actos, en lo que vamos a hacer, en lo que pensamos, en lo que decimos. Y la conducción de automóviles es una de las actividades individuales en las que dicha tensión es más clara enfrentarse. Es algo
es algo que no se puede evitar, lo cual generan estos conflictos, ya sean muy individuales o sociales, ¿ok? Tenemos que tener claro esto. Ya les voy a explicar y ya vamos a retomarlo, lo del video de acá. Las normas, que tenemos normas formales e informales. La eficacia del sistema de normas estriba, perdón, en su cumplimiento por parte de todos. Esa es medida de la norma que hace precedible el comportamiento de los demás. Lo que decíamos, que si yo tengo una normativa, por A o B razón, yo pienso que la otra persona está consciente de lo que está realizando, ¿ok? Y las informales, que son más propias de la persona, por ejemplo, esto de las lucecitas, de poner las luces de parqueo cuando estoy en una carretera y necesito orillarme o algo referente. Entonces son cosas informales que tú ya al pasar del tiempo lo vas desarrollando, así como el hecho de manejar, que cuando ya le agarramos el tino, por decirlo de esta forma, ya no vemos las palanquitas, porque en ocasiones ocurre, no sé, ha pasado, de que vemos para meter primera, vemos, alzamos la cabeza, segunda, vemos, alzamos la cabeza. Entonces son cosas informales que ya se van generando de poco a poco, y que funcionan en determinados momentos, ya sea de noche, de día, y que lo utilizamos porque tenemos la necesidad de informar, ¿ok? Listo, esta es la penúltima información y la última, que es la que más me agrada de todas estas situaciones, porque es un cierre general sobre el estado anímico, la conducta y la personalidad de la persona. El conflicto vial y la agresión. Es algo muy importante que nosotros tenemos que, más que saber, porque ya lo hemos venido viendo, recordar. ¿Por qué? Porque es una de las circunstancias más habituales en la conducción, dado a que las acciones de las personas son violentas, son de agresión, bueno, intervienen muchos procesos, ¿ok? Perdón, me salté las últimas dos presentaciones. ¿Sí estamos haciendo lo del título y el dibujo? Espero que sí, si no, me dicen para volverles a compartir, ¿ya? Sí, no, tal vez. Bueno, si tienen algo, al final igual vamos viendo, ¿ok? Listo, entonces, esta parte es muy importante porque nosotros tenemos que conocer sobre estos conflictos, estas agresiones que se suelen generar. Y muchos de ustedes conocen o, bueno, han sido testigos de problemas que se ocasionan en las vías, inclusive por cosas muy sencillas, muy simples. ¿Y qué ocurre? Existen acciones agresivas como desde la parte verbal, lo gestual y lo físico. Lo verbal, entenderán la forma, como dirían, las palabrotas que se dicen, los insultos. Lo gestual hace referencia al estado anímico de la persona. Es decir, que cuando están en esta discusión verbal de decir malas palabras, sus rostros se tornan de enojo, se fruncen, y bueno, dan una información gestual muy clara del momento. Y el físico, que hace referencia ya a los daños corporales que se pueden ocasionar no solamente en la persona, sino en los vehículos también, ¿ok? Estas son las agresiones. Es importante mencionar también que estos pueden ser de tipo activo o pasivo, pues la omisión de ciertas acciones viales resulta en un daño para otros usuarios por interrumpir el normal discurrir de la fluidez vial y por lo tanto de la seguridad. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, por A o B circunstancia, a lo mejor somos o no culpables, pero pues esto se ve o radica en la situación que se presenta. Por ejemplo, yo puedo ir muy despacio en mi automóvil y otro viene con toda esa prisa y por rebasarme pasa, choca. O inclusive, como les decía en algún momento, un carro estacionado que no está literalmente moviéndose y viene otro con toda la fuerza, lo choca, y ahí es donde ocurren estas consecuencias. Muchas de estas conductas agresivas, lo que siempre hemos estado diciendo, provocan estados anímicos, emocionales de irritación, tensión, estrés. Y por último,
tienen como resultados accidentes de tráfico, como ya lo hemos estado viendo, donde es más fácil tener fallos de atención o tomar decisiones inadecuadas. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento, cuando no somos conscientes, y en la vida, creería yo, cuando no estamos con la cabeza fría, les decía en algún momento, no se puede nosotros, no podemos nosotros ser conscientes de las decisiones que tomamos o de las formas en las que estamos pensando. ¿Ok? Entonces, no solamente en la parte de conducción, sino en la vida, es un consejo muy sano que creo que a lo mejor no lo aplicamos, lo hemos escuchado, pero no lo hemos aplicado, pero deberemos aplicar, al menos en este sentido, sí. Ok, vamos a ver ahora. El comportamiento agresivo en la conducción. Este comportamiento incluye el acercarse demasiado al vehículo que tenemos delante, adelantamientos peligrosos, tocar la bocina, hacer gestos ofensivos, insultar a los otros conductores, los que les decía. Ojo, es muy importante hacer un paréntesis aquí, porque un comportamiento no solamente trata de esto de que me choqué o casi me choco, sino que yo ya siento cierta agresión en la vía cuando yo voy por mi carril, voy despacio, y yo me siento como intimidado por el de atrás, que viene, yo ya siento que viene como loco, por decirlo de esta forma, y que quiere rebasarme, o que se cruzan en las, no sé si se han dado cuenta, pero hay muchos conductores que en la parte, en curvas, recuerden esto, en curvas nunca se cruzan, nunca se rebasan. En curvas se rebasan y se meten y frenan y bueno, todas esas cosas generan, por eso dice adelantamientos peligrosos, o sea, es que las formas de conducir, el tocar la bocina, es otra forma de agredir o de distraer o de desconcentrar al otro conductor, ¿no? Y para eso es importante conocer estos porcentajes de conductores que son más agresivos y que pueden peligrar. Por ejemplo, existe un 30% de esos conductores que son más agresivos que se ve peligrar su prioridad, sea lo general a la indicada por alguna señal. Respecto de la congestión del tráfico, las actitudes más violentas se suelen ver en el ámbito urbano, las ciudades, en zonas localizadas y las atípicas horas punta, o sea, hora pico, cuando se producen atascos interminados, etc. El 18% de los casos de tráfico tupido y los atascados producen actitudes violentas. Lógico, quiero llegar a mi casa, es normal. Por último, la aparición de ciertos factores externos pueden desencadenar una transformación en algunos conductores, convirtiéndolos en agresivos temporales, es decir, se enojan, pero entienden que es por cosas que se salen de la mano, sin que la mayoría ni siquiera se den cuenta de su agresividad, ¿ok? Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos aspectos. Y ahora, para cerrar, ¿por qué somos agresivos? ¿Por qué somos agresivos? Los factores externos y los factores internos. Los factores externos, referente a cada una de estas cuestiones que hemos visto, el tráfico, los atascos, las obras, cuando no nos informan que en la carretera se está trabajando, entran o sea, colapsan porque es como que quiere ir rápido, pero pues se colapsa, es normal. Entonces, estos son los factores externos que deben conocer del por qué pueden llegar a ser o no agresivos, ¿ok? Igual las prisas o el deseo de querer, y creo que les va a pasar mucho porque en ocasiones tenemos esta necesidad de irnos muy pronto, tenemos la necesidad, bueno, de muchas cosas, ¿no? Entonces eso también es otro factor externo que indirecta o directamente nos hace agresivo. ¿Y cuáles son estos factores internos? El estado, bueno, psicofísico del conductor como prioridad, las características de la persona como tal, si yo estoy feliz o triste, como les comentaba, y un factor importante para determinar esta salida de la agresividad hacia afuera es la capacidad o la habilidad de la persona para modular una respuesta agresiva. Como les decía, hay muchas personas que si nos regulamos, que nos podemos exaltar, pero para nosotros. Ya cuando nos toca afrontar el externo, vamos bien. Entonces, más o menos, por ahí se correlaciona todo este aspecto. ¿Ok? Muy bien. Espero que hayan hecho el dibujo representativo, ya no les he contado, pero espero que lo estemos haciendo para que podamos terminar y cerrar esta sesión el día de hoy, ¿ok? Entonces, tal vez Lupe, Jaime,
el que está con el usuario de Carla Paola Santana o alguna otra persona que quiera mostrarme qué le pareció este ejercicio del dibujo para ya cerrar oficialmente nuestra conectividad el día de hoy, porque creo que ya les he robado un poquito de su tiempo, me disculpo por eso. Entonces, no sé, ¿quieren presentar a la cámara, por favor, para visualizar? Ok, déjenme ver un ratito. Listo. Ok. Genial. Es interesante cómo Lupe le ha estado canalizando a través de dibujos cada uno de estos aspectos importantes. Ok, muy bien. Gracias, Lupe. Alejandro Pozo, tal vez. Jaime me iba a mostrar. Luego Miguel después. Déjeme verle un ratito a Jaime, ¿ya? A ver, ok. Ok, muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Listo. Alejandro, creo que no. Miguel, muéstrenos, por favor, también. Ok, un poquito. Listo. Ok. Genial. Interesante la forma en la que lo ha ido. Y bueno, vamos a cerrar aquí. ¿Listo? Entonces, por último, bueno, decirles, espero que todos o la mayoría hayan hecho este ejercicio de los dibujos porque nos va a ayudar mucho para la elaboración del trabajo. Porque si van a ser cosas específicas que, como se dan cuenta, cada contenido se va relacionando. O sea, no nos despegamos desde el inicio hasta el final, vamos a estar en esas sintonías, como en cascada. Que a lo mejor aparece un nuevo elemento, pero que se relaciona con el anterior, así que no es nada complicado el comprender. Lo que sí me importa y en lo que sí quiero complementarme es que ustedes sean conscientes de todos estos procesos, del manejo de emociones, de cómo desarrollo mi personalidad, de cómo desarrollo mi conducta, de qué forma esto afecta a los demás, porque ese es el foco central de estas sesiones, que ustedes sean conscientes. Y no solamente les va a servir para su vida, sino que les va a servir, perdón, no solamente para la conducción, sino que les va a servir en su vida. ¿Por qué? Porque lo pueden aplicar en el trabajo, en los asuntos familiares, sociales, culturales, etc. Políticos inclusive, y hasta económicos. Entonces, bueno, sin más, voy a dar por cerrada esta clase. Nos quedamos igual un minutito más para robarles si tienen algún tipo de inquietudes o dudas. Pero ahorita os voy a dar por cerrada la clase, ¿de acuerdo?